Merhaba, hello, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fiorella y hoy les voy a contar la historia de cómo llegué a Turquía. La gente siempre me pregunta ¿por qué? ¿Por qué se vino a vivir a Turquía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pero bueno, antes del cómo de la historia, quiero contarles un poco de quién soy, porque de repente sale esta tica de que nadie sabe quién es, de dónde viene, qué hace, y entonces por eso les quiero contar. Empecemos por mi nombre, Fiorella. Fiore bella significa flor bella en italiano, güzel çiçek en turco. Fiorella. La gente se confunde un montón porque usted es tica, habla inglés, español, chino y tiene un nombre italiano, pero no de Italia, pero no vive en Costa Rica, vive en Turquía. Y entonces se confunde a la gente un poco. A mi mamá le encantan los nombres así, no sé, raros. Mi hermano se llama Fabricio, que también es un nombre italiano. Y mejor no le digo el de los otros dos porque sí. Pero entonces yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿por qué me dio ese nombre? Y entonces ella me dijo que un día ella conocía a esta rubia, alta, guapísima, lindísima, y que se imaginó tener una hija así. Y yo, muchas gracias. O sea, no le salí ni alta ni rubia, eso sí le salí guapa. Pero ya me tenía el pelo, entonces ya más o menos me le parezco, ya ahora sí, mami. Y a mí me encanta mi nombre, así que gracias, mamá, gracias por darme mi nombre, Fiorella. Yo nací y crecí en Costa Rica comiendo gallo pinto, con natilla, frijolitos, qué rico. Extraño Costa Rica. Qué rico unos bizcochos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, si algún tico está viendo esto y me quiere mandar bizcochito palmareño, se lo agradezco con todo mi corazón. Mis papás están juntos, casados, tengo 3 hermanos mayores, yo soy la única mujer y la menor. O sea, soy la princesa. Sí, ¿qué voy a hacer? Es cierto, soy una princesa. Me chinearon mucho, soy muy chineada, muy consentida. Crecí siendo muy consentida. Fui a la universidad en Costa Rica, estudié odontología, entonces me pueden llamar doctora Fiorella Alfaro. No, mentira. Y sí, me encanta la odontología. Trabajé 2 años como odontóloga en Costa Rica, mi mamá es odontóloga también, mi hermano. Hay como 14 odontólogos en mi familia, es una historia de nunca acabar. Siempre en todas las reuniones hablamos de los dientes, de que la plancha, de que la ortodoncia, de todo hablamos siempre en las reuniones. Y bueno, si yo le mando un día algún mensaje que dice, qué bonitos dientes tenés. No es porque sea rara, es porque soy odontóloga. Y bueno, estudié allá, me gradué, trabajé y siempre me pierdo las historias, siempre. Ya no sé ni qué les estoy contando. ¿Qué les estoy contando? Hola, soy Dori. Sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Ok, me gradué y ese año, cuando me gradué en el 2013, yo oré y le pedí a Dios dirección porque tengo una relación muy cercana con Dios, con mi Padre Celestial, camino todos los días con Jesús y sentí que de Dios que me está diciendo o que me está moviendo a otro país. Y entonces resulta que terminé en China. Ese año me mudé a China, yo me gradué en el 2013 en enero, el 2013 el mismo año, en septiembre me estaba yendo para China. Me quedé un año y me gané una beca para estudiar mandarín. 我叫爱芳，我是哥斯达黎加人，我可以说一点点中文。Y eso es todo lo que me acuerdo de mi chino, porque ya se me olvidó después de un año. Eras que sí hablaba bien, no, me la jugaba. Pero y ya, se me olvidó. Después de que regresé de China, me quedé un año en Costa Rica y empecé a orar y pedirle al Señor. Y yo, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Y entonces me fui a Estados Unidos a estudiar por 2 años. Y después de que me gradué fue como que, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Y entonces empecé a orar otra vez. Y después me vine aquí a pasear a Turquía en el 2017. ¿Para qué? ¿Para qué me vine a Turquía a pasear? Es la belleza, o sea, yo quedé enamoradísima de Turquía y
Y eso fue, ya, esa es la historia. Muchas gracias por mirar el video. Y no, yo vine, me encantó, fui a conocer, estuve en Estambul, fui a varios lugares, al Mar Negro, me encantó la cultura, la gente, y aunque no entendía ni papa de turco, me encantó el idioma. Es como una canción, siento yo, en el idioma, como merhaba, nasılsın, y sen, böyle, bilmiyorum. Me gusta mucho. Después de que otra vez hablé con Dios y le pedí dirección y le dije, bueno, Dios, ¿qué quiere de mi vida? Lo que usted quiera yo hago. Sentí de Dios que me tenía que venir para Turquía, que tenía que venir a estudiar acá, a conocer a esta gente linda y a disfrutar de la vida acá, porque la verdad es que cada lugar acá es impresionante, es impresionante. Yo sé que ya les he dicho esto como 1000 veces. Pero bueno, entonces en el 2017 regresé a Costa Rica enamorada de Turquía y entonces empecé a trabajar, trabajé. Ahorré y me decidí venir acá. En el 2018, un año después, me mudé acá a Turquía y decidí venirme a Esmirna, que es la ciudad donde vivo ahorita. Y resulta, bueno, que cuando en el 2017 conocí a varias gente y esa gente me ayudó a encontrar casa, me ayudó a como conectarme acá. Conocí a otra chica que también quería venir a vivir y entonces nos hicimos muy amigas. Las dos nos vinimos al mismo tiempo. O sea, fue como que de verdad que Dios puso todas las cosas en orden y las cosas se dieron y pude venir acá. Ya llevo 1 año y medio. Empecé a estudiar turco, también no trabajo y por el momento solo estoy estudiando turco así a full time, que llama, como a todo tiempo completo, inmersa en la cultura, tomando té todos los días, aprendiendo a cocinar. Ya les he compartido recetas de todo. Aquí, qué rico, la comida aquí es tan rica, es increíble. Y bueno, esa es la historia de cómo llegué a Turquía. La gente me pregunta, ¿y qué? ¿Se quiere quedar más? Yo me quiero quedar a vivir acá. O sea, de verdad, cuando yo me fui a Costa Rica, yo dije, voy a irme a vivir a Turquía por el resto de mi vida. Hasta que me den la visa, porque ahorita estoy con visa de turista. Y por el momento, bueno, eso es lo que estoy haciendo, conociendo gente, conociendo lugares, probando la comida y me encanta. Si tienen más preguntas, déjenmelas por aquí abajo. Ya me han hecho varias preguntas, ¿está casada? ¿Se casaría con un turco? Todo eso, bueno, háganme las preguntas que quieran, que sean dentro de lo normalito, ¿verdad? Muchas gracias. Y yo les prometo que les voy a hacer un video con esas preguntas para que puedan aprender más. Y bueno, no olviden suscribirse, me pueden seguir en Instagram, también ahí me pueden enviar las preguntas. Gracias por ver los videos, gracias por todo el apoyo, gente linda, gracias, son lo máximo. Y bueno, nos vemos pronto, así que cuídense, chao.